Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24 dedicado a contar las historias de una región que está atravesada por las decisiones de la potencia del norte. Mi nombre es Martín Bustamante y los invito a comenzar con los principales títulos de la semana. El gobierno de Donald Trump empieza a tener sus primeros obstáculos con fallos de jueces federales que limitan sus políticas migratorias y arancelarias, y el fuerte intercambio verbal con Elon Musk también parece inscribirse en este principio de erosión que vive el magnate. Por eso nos preguntamos qué pasa con la oposición al republicano en sentido amplio, ¿sí? Desde el Partido Demócrata, pasando por la justicia, las internas, los gobernadores y las universidades. Y el precio de la prestación del servicio de Internet despertó a los estudiantes cubanos, quienes dejaron en claro su descontento con un aumento tarifario establecido por el gobierno de la isla y provocaron además un debate público en el cual se involucró el presidente del gobierno revolucionario, Miguel Díaz-Canel. Tenemos el análisis de nuestro corresponsal en La Habana. El movimiento de mujeres que se rebeló contra los femicidios en Argentina y que además se esparció por América Latina y el mundo cumplió 10 años. Por eso repasamos su recorrido, el recorrido del Ni Una Menos, y nos detenemos en la coyuntura que atraviesa por estos días frente al gobierno de Javier Milei. Hoy vamos a tener un programa dedicado al momento político que atraviesa Donald Trump al frente del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, porque el regreso del magnate a la Casa Blanca alteró el tablero geopolítico y además marcó una nueva etapa del sistema de comercio global. Pero puertas adentro del país también generó un sismo que ya comenzó a encontrar sus primeras resistencias. Para comprender mejor esta situación, convocamos a Joaquín Arguindey, que es especialista en Estados Unidos, y le preguntamos qué pasa con la oposición demócrata al líder republicano. Bueno, en cuanto a oposición política, es muy poco lo que un partido en minoría como el Partido Demócrata puede hacer desde el Congreso. La composición actual es una en la cual los republicanos realmente no precisan del Partido Demócrata como para gobernar, inclusive teniendo una mayoría pequeña en representantes, alcanza con los propios miembros del Partido Republicano para pasar las cosas que pueden pasar sin supermayoría, que refieren más que nada a reconciliaciones presupuestarias y cuestiones relacionadas al dinero más que a legislación que trata de otros temas. Y es una situación en la cual inclusive el líder del bloque demócrata en el Senado, Chuck Schumer, no puede hacer mucho salvo retrasar o detener o intentar llevar a cabo actos de repudio público en una campaña de movilización pública en contra de la legislación, en la cual, inclusive si vota en contra, no tiene chance de ser detenido. Lo que sí puede ocurrir son disensos dentro del Partido Republicano. Por ejemplo, retrasó muchísimo la legislación del Big Beautiful Bill, como le dice el presidente Trump, este mega paquete legislativo que está siendo tratado por el Senado ahora, por ejemplo, los intentos de incluir mayores beneficios para aquellos que buscan deducir algunos o reducir algunos impuestos de sus declaraciones en los estados que tienen muchos impuestos estatales. Eso se peleó durante muchísimo tiempo dentro del bloque republicano porque eran intereses muy distintos los de los republicanos que, por ejemplo, estados como Nueva York, que tienen impuestos estatales altos, versus los que provienen de estados, no sé, por ejemplo, Oklahoma, que tienen impuestos estatales muy bajos. También conversamos con Joaquín sobre otras resistencias que tiene el gobierno de Donald Trump. Dentro de lo que serían las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos diría que prácticamente en control nulo. El grado de sindicalización en Estados Unidos, si mal no recuerdo, es algo así como del 13%, y la mayoría son sindicatos de empleados públicos. Del sector privado es algo así como el 5 o 6%. No actúan de forma coordinada y hace muchísimo tiempo en el sector político de mucha relevancia, salvo, no sé, casos extremadamente particulares, como, no sé, los controladores de vuelo o cosas por el estilo, realmente pueden producir un efecto importante a nivel de la opinión pública. Las universidades creo que se han echado atrás, que las consecuencias de echarse atrás son prácticamente las mismas que las de acceder a cooperar con el gobierno, y están intentando sí, cooperar de tal forma que puedan
presentar un frente unido ante la iniciativa de Trump de, mediante la excusa de actividades antisemitas en los campuses universitarios, simplemente eliminar la publicidad de las universidades de forma autónoma y empezar a controlar qué se enseña y qué se piensa en los lugares y qué se dice. Y claro, ahora uno de los principales límites que encuentra Trump es su propia interna. Tal vez la expresión más evidente es la discusión pública que tuvo con Elon Musk. Pero no es la única. Y de todas formas, lo que más está afectando al gobierno republicano en este momento es el resultado de su propia política económica. Nosotros lo conversamos con Federico Mer, que es internacionalista, investigador del CONICET y director de la Maestría en Política y Economía Internacional de la Universidad de San Andrés. Es difícil encontrar, desagregar, ¿no? Uno ve las encuestas de opinión, de evaluación del gobierno de Trump, es difícil encontrar bien a qué se debe cada cosa. Mi sensación es que el malestar en este momento tiene que ver con la economía, con, con el problema de la inflación, con el problema de la escasez de determinados productos, con la incertidumbre de que nadie sabe bien qué es lo que va a pasar con todo este tsunami de tarifas que Trump estableció. Mucha inversión en Wall Street se está redirigiendo a mercados de valores en Europa. Si vos mirás las 15 empresas que más ganaron en Wall Street en estos meses, no son empresas norteamericanas, son empresas europeas. Me parece que ahí hay una incertidumbre tanto en lo que se llama lo que sería Wall Street como Main Street, ¿no? O sea, la economía real. Y me parece que eso es lo que más está influyendo en la opinión que hay sobre Trump. Trump no está haciendo America Great Again. Y tampoco está logrando objetivos que él se propuso. Por ejemplo, terminar con la guerra en Ucrania, ¿no? El conflicto en Israel continúa. El uranio en Irán lo sigue teniendo Irán. Un montón de cosas que él dice que va a hacer no las hace. Aprieta el acelerador y después pone el freno. Lo único que está generando es incertidumbre, polarización, fragmentación, y me parece que eso es lo que está impactando más que nada en la evaluación que tienen los ciudadanos sobre Trump, ¿no? Pasan los años y los gobiernos, pero la capacidad de movilización de las mujeres que convocaron a una multitudinaria manifestación hace 10 años en Argentina sigue vigente. El movimiento Ni Una Menos logró cambios institucionales en la legislación del país sudamericano y al cumplir un nuevo aniversario de su nacimiento, volvió otra vez a caminar las calles como el primer día. La historia la cuenta Dacil Lanza. 10 años del Ni Una Menos en Argentina. La consigna, que fue tomada como un rechazo frente a los femicidios, agitó las aguas de una nueva ola feminista. Miles de personas protestaron el 3 de junio de 2015 en casi un centenar de ciudades del país. La socióloga, historiadora y feminista argentina Dora Barrancos recordó aquella protesta en diálogo con France 24. Fue absolutamente desbordante. Aquel 3 de junio de 2015 sorprendió la enorme cantidad de mujeres y de niñas, y además de varones, de muchos varones. Recuerdo con mucha emoción haber visto mucho varón joven, y también esa experiencia de la movilización de racimos familiares, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todas las edades. El movimiento abrevó en los Encuentros Nacional de Mujeres que se realizan en el país desde 1986 y en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito que se gestó en esos encuentros y que logró su aprobación en 2020. Pero uno de los detonantes de la nueva consigna fue el femicidio de Kiara Páez, de 14 años, asesinada por su novio de 16 años cuando estaba embarazada. El movimiento, con la misma consigna, fue replicado en otras partes del mundo y en su 10º aniversario actualizó sus reclamos y se plegó a otras protestas. El gobierno argentino está representando una de las expresiones de las extremas derechas planetarias. Por lo tanto, hay un emprendimiento ostensible contra la perspectiva de género, que enuncian como ideología de género, y de allí en más una hostilidad muy grande a la causa feminista, a las causas emancipatorias de las diversidades y por adelante. Han aniquilado todas, casi todas
todos los programas, todas las políticas que había en términos de procurar la equidad, con la famosa motosierra. El actual gobierno argentino ha reiterado su voluntad de quitar la categoría de femicidio de la legislación por estimar que las personas deben ser consideradas iguales ante la ley. Sin embargo, desde 2015, la Corte Suprema lleva datos estadísticos sobre esos casos. En 2024 registró 247 víctimas letales de violencia de género, una cada 39 horas. Y ahora vamos a Cuba, donde se registra un intenso debate público por el aumento de la tarifa de Internet. Quienes lideraron el reclamo fueron los estudiantes y el gobierno reconoció parte de sus demandas. Hasta el propio presidente Miguel Díaz-Canel participó de estas deliberaciones. Por eso, desde La Habana, nuestro corresponsal, Luis Muñoz, nos envió el siguiente análisis. Debate público intenso en Cuba en la última semana, después de que la empresa de telecomunicaciones estatal ETEXA anunciase un nuevo sistema tarifario. Si bien la primera recarga mantiene unos precios similares a los anteriores, el cambio viene cuando se termina ese primer paquete de 6 gigabytes y la segunda recarga pasa a un precio en pesos cubanos superior al salario mínimo o en divisas a la que no tienen acceso todos los cubanos. Esto ha despertado el malestar en distintas partes de la sociedad, especialmente entre los estudiantes, quienes han mantenido reuniones con directivos de ETEXA, de la compañía de telecomunicaciones, y esta terminó por anunciar incluso que los estudiantes tendrán derecho a una segunda recarga a ese precio inicial. Sin embargo, los estudiantes han rechazado esta medida, ya que consideran que va contra la igualdad de la sociedad y la transformación digital que necesita el país. Cabe destacar que tras mostrar este malestar los estudiantes, sí que ha habido una reacción en el oficialismo, y es que se han dedicado distintas editoriales en los medios, también programas de televisión, e incluso el podcast del presidente Miguel Díaz-Canel ha hecho un análisis crítico de la situación. En el podcast aseguraba el presidente Miguel Díaz-Canel que estas medidas son necesarias para evitar un colapso de las telecomunicaciones, después de que en los últimos años ETEXA haya dejado de recibir un 77% de las divisas que recibía del exterior para recargas. En este contexto cabe destacar cómo los estudiantes han hecho un llamado a una mayor participación en el diálogo público, pero también a la construcción, a participar en la construcción del país con un mayor entendimiento entre las directivas y las bases sociales de Cuba. Y para despedirnos nos quedamos en Cuba, donde Galería Continua cumplió 10 años con muestras y actividades para el público. Algo que se trata de un centro privado, sí, un centro privado en La Habana, en Cuba, permanente, de arte contemporáneo, que está ubicado en el barrio chino habanero, en lo que fue el cine Águila de Oro en los años 40. Y este programa lo hicimos junto a Dacil Lanza, Diana Rodríguez, Jennifer Guevara y Luis Muñoz. Como siempre, un gran equipo técnico nos puso en el aire. Nosotros nos encontramos en el próximo episodio de Aquí América con más historias de nuestro continente. Ustedes pueden seguir con la continuidad informativa de France 24.